bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy en Mitología Protestante vamos a ver el mito de los valdenses. ¿En qué consiste este mito? Resulta que muchos de los protestantes tienen distintos cuentos, distintos inventos para justificar su existencia hoy y no en los tiempos de Cristo y posteriores. Entonces, uno de los mitos que utilizan mucho las sectas protestantes, como los adventistas, algunos grupos evangélicos, pentecostales, etcétera, etcétera, es el mito de los valdenses. ¿En qué consiste este mito? Ellos dicen que en el siglo IV Constantino, ¿sí?, acabó con la Iglesia de Cristo y formó la Iglesia Católica, y que los verdaderos cristianos que estaban entre los católicos tomaron sus Biblias, se fueron a las montañas y se escondieron hasta que apareció Lutero, y ellos bajaron de las montañas con sus reinas valeras, ¿sí?, a demostrar que ellos eran la iglesia verdadera que se había escondido en las montañas muchos siglos antes. Y ellos dicen, nosotros somos los valdenses. Bueno, hoy vamos a desmentir este hecho. Primero, ellos dicen que en el siglo IV, entonces Constantino acabó con la Iglesia de Cristo y fundó la Iglesia Católica, y que los valdenses tomaron sus reinas valeras y se fueron al monte a perderse durante siglos. ¿Cuál es el problema? Que los valdenses no existieron sino hasta el siglo XII, o sea, 8 siglos después de Constantino. Entonces, ¿cómo ellos pueden cuadrar, decir que ellos son los verdaderos valdenses que se escondieron en la época de Constantino, cuando en la historia queda constatado que los valdenses existieron hasta el siglo XII? Ahí viene la mentira, ahí está encuadrada la mentira, pero ahí no acaba. Vamos a mirar un poco sobre lo que son los valdenses como tal. Lo vamos a mirar aquí y lo vamos a comprobar. Dice aquí, el movimiento valdense surge a partir del movimiento de los pobres de Lyon en Francia, ¿no?, en el siglo XII, no en el siglo IV, a partir de la predicación de Pedro Baldo. O sea, el que fundó la iglesia valdense fue Pedro Baldo, no Jesucristo. Es actualmente considerada una iglesia protestante, movimiento que se unió en el siglo XVI. Ahora, ellos dicen ser los valdenses. ¿Cuál es el problema que ellos digan que son los valdenses? Vamos a mirar. Bueno, resulta que, bueno, como muchos protestantes no creen en la transubstanciación, en el purgatorio, en María, en la cruz, en las reliquias, en las indulgencias, rechazan el bautismo infantil, ¿sí? Todo esto puede cuadrar mucho en doctrinas protestantes, pero para ellos era necesario, ¿sí?, que para ser anciano o sacerdote tuvieran que ser célibes. Miren, sin embargo, en lo referente al celibato del clero, algunos valdenses anteriores a la Reforma Protestante estimaban que para ser parte del cuerpo de predicadores itinerantes o barbas, había que vivir una vida célibe. ¿Ok? Ahora, dice que eran principalmente gente humilde y extracción campesina. Nada que ver con los pastores protestantes de ahora que tienen aviones propios y todo este tipo de cosas. Ok, ellos practicaban la confesión con los barbas, que eran sus sacerdotes, ¿sí? Practicaban los 7 sacramentos que practicamos en la iglesia. Bueno, entonces ahí vemos, hermanos, cómo estos pastores y esta gente le miente a los demás y les hace creer cosas absurdas, que ellos eran los valdenses del siglo IV, cosa que no existió porque existieron hasta el siglo XII, ¿sí?, y que tomaron sus Biblias. Ese es otro punto. Resulta que la Biblia se configuró, se canonizó hasta finales del siglo VIII. Entonces, si de verdad estos protestantes eran los valdenses del siglo IV, que nunca existieron, que tomaron sus reinas valeras y se fueron a los montes, ¿qué reinas valeras tomaron si todavía no existía la Biblia como tal? Y menos la Reina Valera. La Reina Valera existió mucho tiempo después, 1586, mucho tiempo después. Entonces,
¿De dónde sacan el mito que ellos cogieron sus Biblias y se fueron al monte? Empezando que en el siglo IV no había imprentas y todo manuscrito sagrado tenía que ser pasado a mano, por escrito, ¿ya? Entonces, asumir que los valdenses fueron a la librería protestante, a la librería Vida, o bueno, o a las sociedades bíblicas unidas que no existían, y fueron y compraron una mano de Reinas Valera y se fueron al monte, es una historia absurda, porque no existía la Reina Valera, no existía ninguna Biblia. Entonces, ¿cómo van a decir ellos que compraron Biblias, las cogieron y se fueron con sus Biblias Reinas Valera al monte? No tiene sentido. Entonces, hermano católico, no te dejes engañar. El cuento de los valdenses es otra mentira protestante, otra mitología protestante. Si quieres averiguar más sobre los valdenses, entra a internet, investiga sus doctrinas, investiga sus costumbres y te darás cuenta que no corresponden a las costumbres de los adventistas, de los evangélicos y todas estas sectas y movimientos que utilizan el cuento de los valdenses fundados por Pedro Baldo, no por Jesucristo, ¿sí? En el siglo XII, para justificar su existencia. Bueno, hermanitos, no siendo más, que el Señor les bendiga y que viva Cristo Rey. Bye, bye.